A veces me pregunto en qué momento un hombre aprende a callar. No hablo del silencio útil, ese que protege la calma o evita un conflicto innecesario. Hablo del otro, del que pesa en el pecho como una piedra húmeda, ese que surge cuando presenciamos algo injusto, aún así, bajamos la mirada. Ese día, mientras veía a la pareja adinerada entrar al restaurante con la arrogancia pulida de quienes han sido tratados toda la vida como algo más que los demás, sentí ese silencio moviéndose dentro de mí como un animal agazapado. La camarera estaba agachada junto a su cachorro, un animal pequeño, tembloroso, que ella había rescatado de la calle pocas semanas atrás. El restaurante permitía mascotas, siempre que se mantuvieran cerca del dueño. Todo estaba en regla. Pero la pareja no vio reglas ni contexto, vio un obstáculo. Y hay gente que se siente tan cómoda pisando obstáculos que ya ni distingue cuando deja de ser un camino y empieza a ser una persona. Lo que ocurrió fue rápido, casi como un destello. La mujer, molesta porque el cachorro estaba demasiado cerca de su mesa, lanzó un grito de desdén. El hombre, sin miramientos, avanzó un paso y soltó una patada seca contra el costado del animal. La camarera reaccionó instintivamente, cubriéndolo con el cuerpo, recibiendo parte del golpe. Hubo un murmullo, una sacudida en los rostros de algunos clientes. Pero nadie se levantó. Nadie dijo nada. Nadie. Y ahí estaba yo, con el uniforme bajo una chaqueta civil, la placa guardada en el bolsillo, tomando un café en mi día libre, observando una escena que, de algún modo inexplicable, se enredaba con otras que había guardado durante años. Porque cuando vi a esa mujer encorvada sobre su cachorro, algo dentro de mí se quebró con la misma naturalidad con que un hilo viejo se parte entre los dedos. No era solo indignación, era memoria. Recordé la vez que, siendo niño, un hombre empujó a mi madre en un supermercado porque ella estaba estorbando el paso. Recordé la tensión de mi mandíbula, la impotencia que me ardía en la garganta, la voz que nunca salió. Recordé la forma en que mi padre me dijo después, hay momentos en los que uno no puede hacer nada. Y crecí creyendo en esa frase como quien cree en una ley física del mundo. Pero con los años entendí que no era una ley, era un miedo heredado, un miedo enseñado, un miedo repetido. Desde entonces, me había convertido en un experto en obedecer ese mandato silencioso. Incluso dentro del departamento de policía, donde todos hablan de coraje, disciplina y honor, aprendí que hay peleas que los hombres no enfrentan porque no conviene, porque no compensa, porque nadie quiere ser el que exagera. Llevamos esas reglas invisibles como quien lleva un uniforme bajo la piel. Mientras observaba a la pareja acomodarse en su mesa como si nada hubiese pasado, sentí que esa escena tenía un peso específico, como si condensara algo sobre la estructura del mundo. No era solo un acto cruel, era un recordatorio de cómo funciona realmente el estatus. Pierre Bourdieu lo llamaría capital simbólico, pero para mí era más simple, era el permiso tácito que algunas personas creen tener para tratar a otros como si fueran inferiores. Y lo peor no era el golpe. Lo peor era la normalidad con la que fue dado. La naturalidad del agresor. La resignación silenciosa del entorno. Y yo estaba allí, inmóvil, con el corazón golpeando fuerte, preguntándome si iba a repetir mi historia o si esta vez haría algo distinto. La camarera seguía arrodillada, con el cachorro temblando entre sus brazos, mientras la pareja hablaba entre sí con esa frialdad pulida de quienes creen que el mundo es un escenario montado para su comodidad. Me acerqué despacio, no porque dudara, sino porque algo dentro de mí sabía que ese momento tenía un peso que iba más allá del simple acto de intervenir. Era como si cada paso que daba perforara capas viejas de silencio, esas mismas capas que durante años habían moldeado mi manera de ser hombre, de actuar, de esconder mis emociones bajo la excusa de la prudencia. Cuando llegué a su lado, la camarera levantó la mirada. Tenía los ojos vidriosos, pero no caían lágrimas. Había algo en su expresión que me resultó familiar, una mezcla de humillación contenida y dignidad obstinada. No era fragilidad lo que veía en ella, era resistencia. Una resistencia pequeña, de esas que casi nadie nota, pero que sostienen el mundo en pie. Me agaché un poco, hablé en voz baja, pregunté si estaba bien, si el cachorro estaba herido. Ella sintió, aunque su respiración temblaba. Su cuerpo entero parecía estar diciendo, no debería haber pasado. Y tenía razón. No debería. Mientras la ayudaba a incorporarse, mi mente se movía sin descanso. No pensaba solo como policía, pensaba como alguien que había vivido demasiados años bajo la sombra del orden social.
Recordé a Weber y su idea de que la autoridad se sostiene en creencias colectivas, no en leyes escritas. Aquella pareja actuaba como si poseyera un derecho natural sobre el espacio, como si su dinero fuera un salvoconducto moral. Ese tipo de autoridad, la que no necesita uniforme ni placa, siempre había sido la más difícil de enfrentar. Porque opera en silencio, a través de gestos cotidianos, miradas, tonos de voz, maneras de existir. La camarera me contó brevemente que el cachorro había estado quieto, que solo estaba en el rincón asignado, que no había provocado nada. Se disculpaba, aunque no tenía culpa alguna. Ese reflejo me atravesó. ¿Cuántas veces había visto hombres y mujeres disculparse por existir en lugares donde los poderosos no querían verlos? Era el reflejo de un habitus, pensé. Esa palabra de Bourdieu que siempre había considerado demasiado académica, demasiado distante. Pero en ese instante la entendí de manera cruda, era un molde interior, una programación social que hacía que algunas personas pidieran perdón incluso cuando eran quienes habían sido heridas. Me enderecé y observé al agresor. Estaba sentado, revisando su celular, indiferente, como si no hubiera pasado nada. Ese desinterés me produjo una incomodidad profunda. No era solo arrogancia, era una forma de violencia más sutil, una violencia que no se disculpa porque ni siquiera se registra a sí misma como tal. Era la certeza de la impunidad incorporada en la postura de sus hombros, en la manera de cruzar las piernas, en cómo hablaba con su esposa sin dedicar un solo pensamiento a la camarera que acababa de golpear. El ambiente del restaurante se había tensado, pero esa tensión era muda. Algunas personas miraban hacia su mesa con desaprobación, otras evitaban la mirada para no involucrarse. Nadie quería ser el primero en romper la normalidad. Aquello me recordó algo que Durkheim escribió sobre la fuerza del consenso social, incluso cuando algo es injusto, la mayoría prefiere mantener la armonía superficial antes que enfrentar el conflicto real. Y ese consenso, por más frágil que parezca, es poderoso. Moldea conductas. Silencia cuerpos. Yo también había sido moldeado por él durante años. Pero esa tarde, algo en mí ya no encajaba dentro de esos límites. Tal vez era la imagen del cachorro acurrucado. Tal vez era la sombra de mi propia infancia regresando sin permiso. Tal vez era simplemente cansancio, cansancio de callar, de aceptar, de justificar la cobardía como prudencia. Miré mis manos. Temblaban un poco, no de miedo, sino de reconocimiento. Estaba en ese punto donde un hombre sabe que si no actúa, algo dentro de él se marchitará para siempre. Me acerqué a la mesa de la pareja. Sentí las miradas clavarse en mi espalda como si todos estuvieran conteniendo la respiración. El hombre levantó la vista, molesto por la interrupción. Yo ya no era un cliente. No podía seguir siéndolo. Saqué la placa de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. No la empujé hacia él, la dejé allí, como quien deposita una verdad que no admite negociación. Y en ese instante, justo antes de pronunciar la primera palabra, supe que lo que estaba en juego no era solo un cachorro ni una camarera. Era la posibilidad de romper un patrón que había gobernado gran parte de mi vida. El hombre miró la placa como si fuera un objeto irrelevante, un adorno sin peso real. Esa reacción me sorprendió menos de lo que debería. Hay personas tan acostumbradas a la autoridad simbólica que creen que ninguna otra puede superarla. Sus ojos se movieron hacia mí con cierto fastidio, no con miedo. Y en ese gesto entendí algo que antes solo había leído en libros: cuando alguien vive rodeado de privilegio, desarrolla una especie de blindaje emocional que lo vuelve incapaz de imaginar que sus actos puedan tener consecuencias. Era como si la estructura social lo hubiera convencido de que todo lo que hace, incluso aquello que hiere, es parte natural del orden del mundo. Hablé con calma, porque la calma a veces pesa más que la ira. Le dije que había presenciado el incidente, que su conducta no era solo inapropiada, sino ilegal. Él soltó una pequeña risa, una exhalación cargada de superioridad, y preguntó si yo estaba exagerando el asunto por un perro. Esa frase cayó en la mesa como una piedra helada. No hablaba de un perro. Hablaba de la mujer que había sido golpeada en su intento de protegerlo. Hablaba del gesto de desprecio que había atravesado el aire como un cuchillo. Hablaba de la estructura de poder que él encarnaba sin siquiera pensarlo. Su esposa intervino entonces, con voz dulce y venenosa. Dijo que la camarera había invadido su espacio, y que ellos solo querían tranquilidad. La palabra espacio resonó dentro de mí. Espacio.
Como si todo en el restaurante les perteneciera por derecho divino. Como si la presencia del otro fuera una intrusión. Ese es el lenguaje que nace del capital simbólico elevado al grado máximo. El mundo no es un lugar compartido, sino una extensión de la voluntad del privilegiado. Mientras hablaban, mientras se justificaban sin sentir la necesidad de hacerlo, recordé algo de Jung sobre las máscaras. El yo social, decía él, no es más que una construcción fabricada para encajar en el teatro del mundo. Pero cuando el poder se vuelve demasiado firme, esa máscara se endurece y la persona empieza a creer que es la piel real. Aquella pareja llevaba máscaras tan rígidas que ya no distinguían el daño que causaban. Les pedí sus documentos. Eso rompió algo en la postura del hombre, un pequeño quiebre en su compostura. Lo vi fruncir el ceño, lo vi buscar en su cartera con fastidio. No era miedo, claro. Era irritación. Irritación de quien no está acostumbrado a ser cuestionado. Me di cuenta de que, para él, obedecer era un acto humillante. Y esa reacción lo revelaba todo. Para los hombres como él, la verdadera jerarquía no está en las leyes, sino en el prestigio. De pronto entendí a Weber con una claridad que me dolió: la autoridad, para personas acostumbradas al dominio, solo es legítima cuando refuerza su estatus. Mientras registraba sus datos, notaba la tensión acumulada entre los clientes. Algunos miraban con alivio, otros con miedo, otros con el mismo silencio aprendido que yo había cargado toda mi vida. Ese silencio que dice, mejor no involucrarse. Durkheim lo llamaría cohesión social, pero en ese momento yo solo lo veía como una red de hilos que mantenía a todos inmóviles. La camarera se acercó despacio, aún temblando. Le pedí que diera su versión de los hechos, y mientras hablaba, percibí en su voz una mezcla de valentía y pudor. Se disculpaba menos ahora. Eso me dio una pequeña esperanza. Cuando terminó, coloqué una mano en su hombro y le aseguré que no estaba sola. Que esta vez, alguien había visto. Que esta vez, habría un registro, un nombre, una firma. El hombre, al escuchar eso, se inclinó hacia mí y murmuró algo que, durante años, había sido mi sombra. ¿Está seguro de que quiere meterse en este lío? No vale la pena. Nadie le va a agradecer. Esa frase me atravesó como una aguja. Porque tenía razón. No habría agradecimientos. No habría medallas. No habría aplausos. Intervenir en una injusticia rara vez trae recompensas visibles. Pero mientras lo miraba, mientras veía la sombra de su poder desmoronarse apenas unos milímetros, supe que no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque sentía, de un modo profundo y casi primitivo, que cada vez que un hombre permite que la injusticia pase sin respuesta, algo en él se quiebra para siempre. Y yo ya tenía demasiadas fracturas internas como para sumar una más. Lo miré directamente a los ojos y le respondí con una honestidad que me sorprendió: no lo hago por ellos. Lo hago por mí. Y al pronunciar esas palabras, entendí que enfrentar esa situación no era solo un acto profesional, era un intento tardío de reconstruir al hombre que había dejado perderse entre silencios. La tarde avanzaba como un barco herido, lento, arrastrando una estela de tensión que parecía envolver a todos los presentes. Valentina, aún con la respiración entrecortada, se quedó un momento mirando su propio reflejo en la ventana del restaurante. Notó un temblor leve en los dedos, ese pequeño sismo interno que aparece cuando el cuerpo intenta comprender lo que el alma ya sabe: algo profundo acaba de romperse. El oficial Herrera regresó con paso firme, aunque no autoritario. Su sombra se proyectó larga sobre las baldosas del piso, como si la escena necesitara un recordatorio de que a veces Ajustica llega mansa, pero firme. Traía en la mano una pequeña libreta y una expresión que mezclaba indignación y una calma tallada a fuego, típica de quem javiu coisa demais e ainda assim se recusa a aceitar a crueldade como norma. Valentina, dijo con una voz que no buscaba imponerse, sino sostenerla, necesito que me cuentes todo exactamente como ocurrió. No tengas prisa. Estoy aquí. Ella respiró hondo, como quien junta coraje en un balde furado, y empezó a relatar desde el principio. La pareja adinerada entrando con aires de superioridad, la orden dada con desprecio, el movimiento brusco hacia el cachorro, el impulso casi instintivo de protegerlo, y finalmente, la patada. Mientras hablaba, su voz tambaleaba como un puente viejo, pero no cedía. Herrera asentía, su lápiz corriendo sobre el papel como un testigo fiel. El restaurante estaba casi en silencio. Los clientes, antes distraídos con sus propias vidas,
ahora observaban a Valentina con una mezcla de culpa y respeto. Era curioso cómo, cuando la violencia irrumpe en un espacio cotidiano, todos se transforman en reflejos vivos de su propia conciencia. Algunos desviaron la mirada, como quien teme encerrar a propia cobardía. Otros se mantuvieron firmes, notando que aquel agarconete frágil cargaba tipo raro de corajem, desasquenado se aprende, zona C. Mientras tanto, el cachorro, ese pequeño ser que había desatado toda la tormenta, lamía las manos de Valentina con una devoción inocente. Como si entendiera, a su manera, que él habíase colocado entre él y el daño. Herrera terminó de escribir y cerró la libreta con suavidad. Haré que esto llegue a donde tiene que llegar, afirmó. Y te doy mi palabra de que no vas a enfrentar esto sola. Valentina sintió un nudo deshacerse lentamente en su garganta. No era un final, pero era un principio, y los principios, cuando nacen después de una dor, carregan una luz muy particular, de esas que iluminan so suficiente para el próximo paso, pero nunca dejan de guiar. Mientras el oficial se alejaba unos metros para hacer una llamada, un murmullo comenzó a circular entre los clientes. No era el ruido vacío del chisme, sino algo más solemne, casi poético, la sensación de que todos habían presenciado un pequeño capítulo de la eterna batalla entre arrogancia y dignidad, e que a dignidade, a pesar de ferida, ainda estaba de pie. Y así, en ese restaurante cualquiera, numa tarde que no prometía nada al endo común, algo empezó a germinar. Una historia que aún no sabía que estaba destinada a ganar fuerza, eco y alcance, e que llevaría a Valentina a lugares que ella jamás imaginaría. La noche cayó sobre la ciudad como un manto tibio, cargado de murmullos y luces dispersas. Valentina salió del restaurante después de su turno, con el perrito en brazos. Sentía el cansancio acumulado, pero también una energía inusual, como si algo en su interior hubiera despertado tras años de sueño. El perro respiraba con calma, cálido contra su pecho, ajeno a los engranajes humanos que giraban a su alrededor. Al doblar la esquina, vi al oficial Herrera, apoyado por su patrulla, esperándola sin nadie con un anuncio grandilocuente. No era una postura de autoridad, una campana de silenciosa preocupación. Al verla, se irguió con esa mirada de quien respeta el dolor ajeno como si fuera sagrado. Quería asegurarme de que llegaras a casa sana y salva, dijo, casi en un susurro. Después del día que tuviste, de lo contrario no estaría en paz. Ella solo sonrió, un gesto tímido pero sincero. Algo en su presencia abrió una brecha en el peso del día, como una ventana que deja entrar el aire fresco. Gracias, oficial, empezó. Herrera. Puede llamarme Herrera simplemente. Caminaron juntos por el sendero, sin prisa. La ciudad parecía escuchar la conversación, vigilando silenciosamente sus pasos. Valentina relató fragmentos dispersos de su vida, los turnos interminables, la renta apretada, los sueños que había dejado atrás. Herrera escuchaba atentamente, como quien recoge pequeñas piezas de un rompecabezas humano. No deberías cargar con esto sola, dije tras un ratón, mirando al frente. Lo que te lastimó hoy no es un incidente menor. Es violencia. Y la violencia, cuando se normaliza, acaba matando lo que no vemos, la autoestima, la voz, la esperanza. Valentina respiró hondo, conmovida por una verdad que rara vez se atrevía a afrontar. Solo, hice lo que sentí, murmuró. No pienses. Solo actué. Eso es precisamente lo que hace a la gente valiente, respondió Herrera. Actúa cuando otros miran hacia otro lado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, luminosas como pequeñas brasas. Valentina sintió una calidez extenderse por su pecho, una calidez que no provenía del perro, sino de un reconocimiento que nunca había tenido. Alguien veía la valentía que ella misma no sabía cómo nombrar. Al llegar a su edificio, el agente se detuvo frente a la puerta. Se quitó la gorra, un sutil gesto de respeto. Voy a seguir este caso hasta el final, afirmó. Y si necesita declarar mañana, lo acompañaré. Valentina le dio las gracias, y había gratitud en su voz, pero también un dejo de miedo. No miedo a los ricos que la agredieron, eso ya había pasado. Era miedo a lo que viene después, a ser arrastrada a un mundo de consecuencias que a veces se traga a los más pequeños. Herrera notó el ligero temblor en sus dedos. La justicia puede ser lenta, pero no está dormida. Se lo prometo. Es curioso cómo a veces una simple promesa ilumina más que un largo discurso. Valentina entró en la casa con el corazón inquieto, pero vibrante.
Dejó al perro sobre una manta y se sentó en el suelo, observándolo mientras se acurrucaba en su propio sueño. Algo había comenzado. Algo que mezclaba dolor, coraje y la extraña sensación de que, cuando alguien se enfrenta a la injusticia, la historia no termina con el golpe, comienza justo ahí, en esa grieta. Y esa grieta, sin que Valentina lo supiera, pronto sería la entrada al mundo entero. La ciudad, que parecía indiferente, ya comenzaba a susurrar su nombre. Y el viento, siempre entrometido, se llevó esos rumores, como quien sabe que una llama, cuando nace de la indignación justa, no se apaga fácilmente. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, de esos que parecen anunciar que el mundo decidió girar 1 milímetro fuera de su eje habitual. Valentina despertó antes del sol, con el cuerpo pesado por el cansancio, pero con la mente alerta. El cachorro dormía enroscado a su lado, un pequeño remanso de calor que parecía cuidar de ella tanto como ella de él. Había algo profundamente tierno en esa quietud, como si la vida intentara equilibrar la violencia del día anterior con una caricia silenciosa. Cuando bajó las escaleras del edificio, escuchó un murmullo que venía desde la calle. Pensó, al principio, que serían vecinos discutiendo el horario del autobús o comentando el clima, esas trivialidades cotidianas que uno aprende a ignorar. Pero al abrir la puerta, el mundo se ensanchó de golpe. Frente al edificio había un grupo de personas reunidas, algunas con los celulares en alto, otras susurrando entre sí con ojos muy abiertos. «Es ella», dijo una mujer, casi sin voz. La camarera del cachorro. Valentina se quedó inmóvil, como una fotografía a punto de quebrarse. No entendía cómo su historia había escapado del restaurante, pero allí estaba, multiplicada, expuesta, repetida en pantallas que aún no había visto. Un chico joven se acercó con cautela, como si temiera asustarla. El vídeo se hizo viral, explicó. Lo subieron anoche. El oficial Herrera lo entregó como prueba, pero alguien más lo filtró. Ahora todo el mundo lo está compartiendo. El estómago de Valentina dio un vuelco. La escena, la patada, el grito ahogado, el impulso de proteger al cachorro, estaba ahora circulando por la ciudad como una herida abierta. Una camioneta de televisión apareció doblando la esquina, con sus reflectores encendidos aún bajo la luz del amanecer. Una reportera avanzó con rapidez, con la mirada intensa de quien huele una historia caliente. ¿Podemos hacerte unas preguntas?, preguntó, alzando un micrófono. La gente quiere saber cómo estás, ¿qué piensas? Valentina retrocedió instintivamente, protegiendo al cachorro contra su pecho. Ayer era invisible, hoy, una llama rodeada de viento. Fue entonces cuando una figura conocida partió la multitud en dos. El oficial Herrera avanzó entre la gente, su presencia serena imponiéndose sin esfuerzo. No necesitaba levantar la voz para que lo escucharan. «Denle espacio», dijo con firmeza. «Ella no es un espectáculo. Es una víctima». Los periodistas retrocedieron unos pasos. La multitud también. Herrera se acercó a Valentina con esa calma casi artesanal que él tenía, la calma de quien conoce el peso de las historias humanas y las trata con cuidado. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «No lo sé», murmuró ella. «Yo no pedí nada de esto». «A veces las historias justas encuentran su propio camino», respondió Herrera. «Y cuando salen a la luz, obligan al mundo a mirar lo que prefería ignorar». Él la acompañó hasta la patrulla, donde el ruido de la ciudad parecía apagarse, como si incluso el aire entendiera que ella necesitaba un respiro. El cachorro se acomodó en su regazo, tibio, tranquilizador. «Hoy tendrás que ir a declarar», dijo Herrera. «Y varias organizaciones de protección animal ya se comunicaron. Quieren ayudarte. La ciudad está reaccionando, y no en tu contra». Valentina miró por la ventana del vehículo. Personas sostenían carteles improvisados. Uno decía, «La dignidad no se patea». Otro, «Valentina, no estás sola». Era extraño, casi poético. Como si la ciudad entera, por un instante, hubiese detenido su prisa para escuchar un dolor que ella ni siquiera había tenido tiempo de expresar. Y mientras la patrulla se alejaba, sintió que algo empezaba a moverse dentro de sí. No era valentía pura ni fuerza repentina. Era una brasa pequeña, viva, que sabía exactamente hacia dónde quería arder. La mañana, con su luz tenue, llevaba consigo la certeza de que aquella historia ya no le pertenecía solo a ella. Se volvía un eco. Un llamado.
Una chispa que había despertado a una ciudad entera del sueño cómodo de la indiferencia. El edificio del tribunal se alzaba frente a Valentina con esa solemnidad fría que solo tienen los lugares donde se decide el destino de la gente común. No era un lugar que diera miedo, exactamente, pero tenía esa gravedad silenciosa que obliga a cualquiera a caminar con cuidado. Ella respiró hondo antes de entrar. Había dejado al cachorro con una voluntaria de la ONG, y aunque la separación le apretaba el pecho, también le daba paz saber que estaba protegido. El oficial Herrera caminaba a su lado. No decía mucho, pero su sola presencia parecía ordenar el aire a su alrededor. Había algo en su calma que recordaba a esas luces de madrugada que no alumbran demasiado, pero acompañan. Dentro del tribunal, el frío era más intenso. Gente pasaba de un lado a otro cargando carpetas, hablando en voz baja, moviéndose con la prisa automática de quienes viven entre casos y leyes. Valentina sintió que sus pasos resonaban demasiado, como si todos pudieran oírlos. La llevaron a una sala pequeña donde un abogado la esperaba. «Estamos aquí para apoyarte», le dijo con una voz pausada. «Pase lo que pase, no estarás sola». Cuando entraron a la sala principal del tribunal, el aire se hizo más denso. En una de las primeras filas estaba la pareja adinerada. Él con su traje impecable, la mandíbula tensa, ella con un vestido elegante, los brazos cruzados, la expresión de alguien que no tolera ser incomodada por gente inferior. No la miraban como una víctima. La miraban como una molestia. Valentina apartó la vista. Algo dentro de ella se había endurecido en las últimas horas, como si ya no estuviera dispuesta a regalarles ni un centímetro de su atención. Cuando escuchó su nombre, avanzó hasta el estrado. El silencio se apoderó del salón como un velo. «Señorita Valentina Ríos», dijo el juez, «cuéntenos con sus propias palabras lo ocurrido». Ella tragó saliva. El corazón golpeaba fuerte, pero su voz, cuando salió, no tembló. Narró todo, el turno largo, el cachorro asustado, el grito cruel, la patada, la reacción instintiva. No adornó nada. No exageró. Solo contó la verdad desnuda, la que aún la quemaba. Mientras hablaba, las miradas del tribunal cambiaron. Ya no la observaban como una camarera cualquiera. La escuchaban como se escucha a quien sostiene algo importante entre las manos. Cuando terminó, la abogada de la mujer adinerada se levantó con aire impaciente. «Mi clienta actuó en defensa propia», dijo. «El animal la atacó». Y la señorita Ríos respondió de forma innecesariamente agresiva. El juez frunció el ceño. Herrera soltó un suspiro incrédulo. Valentina sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la calma. Entonces llamaron al oficial. Herrera caminó hasta el estrado con una postura tranquila, pero firme. «El cachorro nunca mordió a nadie», afirmó. «Lo tengo registrado en vídeo. Y tengo testigos. Lo que ocurrió no fue defensa propia. Fue un abuso de poder y un acto de violencia injustificada». El silencio que siguió fue distinto. Tenía filo. La pareja adinerada se removió en sus asientos. Por primera vez desde que todo comenzó, sus expresiones mostraron una fisura. Una duda. Un temor leve. El miedo de quienes están acostumbrados a ganar sin esfuerzo y, de pronto, sienten que el suelo cede. Cuando el juez revisó el vídeo, el salón entero reaccionó con un murmullo que parecía llegar desde el fondo de la garganta colectiva. No era escándalo. Era reconocimiento. Reconocimiento de la verdad. Reconocimiento de la injusticia. El juez respiró hondo antes de hablar. «La decisión será anunciada en breve. Pero dejo algo claro desde ahora, este tribunal no acepta que el estatus social se utilice como arma». Valentina volvió a su asiento. Las piernas le temblaban, pero dentro de ella algo se había abierto, como si hubiera más espacio para respirar. Como si una piedra que llevaba años dentro finalmente hubiera empezado a deshacerse. Herrera se inclinó hacia ella. «Lo hiciste bien», susurró. «Lo que hiciste hoy es dignidad». Ella cerró los ojos. Sintió el peso de todo, pero también la luz. La historia no estaba terminando. Apenas estaba tomando forma. Y, por primera vez, no sentía miedo del camino que seguía. La rueda del mundo siempre gira, pero algunas noches parece detenerse justo encima de uno, como si quisiera preguntarte qué clase de persona decides ser cuando nadie está aplaudiendo.
Esa madrugada, cuando el restaurante ya había sido tragado por el silencio y el aroma del café viejo, caminé hacia la sala de declaraciones con la sensación de que cada paso me llevaba más hondo dentro de mí mismo. Camila estaba allí, sentada frente a la mesa metálica, con el cachorro dormido sobre sus piernas. La luz blanca del techo la hacía parecer casi translúcida, como si la tensión de las últimas horas le hubiera arrancado una capa de vida para dejar solamente la verdad desnuda. Levantó la mirada, y ese gesto pequeño, sencillo, me golpeó más fuerte que cualquier insulto de la pareja adinerada. ¿Cree que esto servirá de algo?, preguntó, acariciando el lomo del animal, que respiraba tranquilo. Me quedé un momento sin palabras. A veces la sinceridad de una persona cansada tiene un filo que corta más hondo que la furia. Servirá, respondí, sin adornos. Quizá no cure el mundo, pero evita que la herida siga abierta. Ella sintió, como quien no cree del todo pero quiere creer un poco para no desmoronarse. Empezamos el procedimiento, nombres, hechos, tiempos, todo ese rompecabezas burocrático que intenta poner orden donde la humanidad ya dejó caos. Pero mientras ella relataba el golpe, insulto por insulto, algo dentro de mí se movía, como un animal que llevaba años encerrado. Tal vez era la vergüenza de tantas veces que dejé pasar cosas parecidas. Tal vez era la rabia que nunca me permití sentir. Lo cierto es que la escuché no solo con los oídos, sino con la memoria. Cuando terminamos, ella se quedó en silencio, mirando el pequeño cuerpo tibio del cachorro. No quería problemas, dijo. Solo quería que no lo lastimaran. A veces proteger a alguien trae problemas, respondí. Pero también revela quiénes somos cuando nadie nos está dando premios por ser decentes. Camila esbozó una sonrisa mínima, cansada, pero real. Ese tipo de sonrisa que uno ve y piensa que todavía no es tarde para que algo cambie. Salí de la sala unos minutos después y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí con ese clic seco que siempre suena a sentencia. La pareja adinerada esperaría su turno para declarar. Declarar, qué palabra tan elegante para encubrir arrogancia, pensé. Pero ese encuentro vendría después. El universo, por ahora, solo me estaba pidiendo una cosa, sostenerme en mi propia columna moral sin que se me quebrara la espalda. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que la noche respiraba diferente, como si algo, muy pequeño, muy íntimo, hubiera empezado a corregirse en silencio. Y aunque sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar, había una calma nueva en mis hombros. No la calma de quien gana, sino la de quien por fin deja de huir. El mundo, con su eterna indiferencia, seguía girando. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, también. Y en la misma dirección. La noche había caído sobre la casa de adobe como un manto oscuro y tibio, y dentro del comedor persistía una paz frágil, hecha de respiraciones pequeñas y ecos de llanto. La lámpara colgante derramaba un círculo de luz dorada que parecía un refugio improvisado, una isla cálida en medio de la inmensidad del campo silencioso. Afuera, el viento conversaba con los árboles, adentro, el universo era apenas un gesto quieto. Tomás se quedó sentado en la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Después de tantos años tragándose emociones como si fueran piedras, algo dentro de él había cedido. No sabía si era alivio, vergüenza o ese tipo de ternura que duele un poco cuando aparece de repente. Frente a él, Luna y su madre dormían acurrucadas dentro de la caja de madera, abrazadas como si el mundo entero cupiera en ese pedazo de manta. El silencio era tan profundo que cada pensamiento parecía un ruido. Tomás sentía que su alma, endurecida por la costumbre y los años, había dado un pequeño respiro. La presencia de los gatos lo había desarmado sin pedir permiso, como suelen hacer aquellas cosas simples que llegan a desordenar lo que uno creía definitivo. Entonces, un sonido sutil quebró la calma. Un rasguño suave en la puerta. Tomás levantó la cabeza con un sobresalto mudo. No era el viento ni un tronco suelto. Era una presencia viva. Se levantó despacio, dejando que sus botas arrastraran un murmullo sobre el piso. Abrió la puerta apenas unos centímetros, y la luz del farol exterior delineó una silueta inesperada. Allí, al borde del alpendre, se encontraba un gato viejo, tan viejo que parecía haber visto nacer y morir 1000 inviernos. Su pelaje era gris, desordenado, lleno de manchas claras que parecían restos de luna. Sus ojos amarillos brillaban como dos faroles cansados pero atentos. Caminaba con lentitud, con ese cuidado que tienen los animales que conocen la dureza del mundo.
Tomás abrió un poco más la puerta. ¿Qué haces aquí, amigo?, murmuró, con una voz que parecía recién salida de un sueño. El gato lo observó sin temor, sin prisa, como si lo conociera desde siempre. Sus ojos decían más que cualquier miado. Decían que había venido en busca de algo. O de alguien. El viejo felino avanzó un par de pasos, aunque no cruzó el umbral. Se limitó a quedarse allí, contemplando a Tomás con una serenidad tan profunda que algo, muy dentro del hombre, se aflojó de nuevo. Entendió, sin necesidad de palabras, que ciertos encuentros no ocurren por azar. Son puentes. Puentes que conectan dolores antiguos, silencios pesados, pérdidas escondidas en lo más hondo. Tomás se agachó, extendiendo la mano. Puedes entrar cuando quieras, grande y sabio como pareces, dijo con una media sonrisa que le suavizó el rostro. El gato inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara un pacto silencioso. Y en ese gesto se transparentó algo antiguo, una historia que venía de lejos. Dentro de la casa, Luna despertó con un pequeño maullido, leve como una campanita. El viejo gato giró las orejas hacia el sonido, y algo cambió en su expresión, un reconocimiento, una certeza. Entonces, despacio, cruzó el umbral de la puerta. Tomás dio un paso hacia atrás, permitiendo la entrada del nuevo visitante. No sabía qué significaba aquello, pero intuía que el destino acababa de mover una pieza más en ese tablero extraño que la vida había puesto frente a él. La noche, silenciosa y atenta, pareció contener el aliento. Algo importante estaba por revelarse. Algo que cambiaría no solo el rumbo de Luna y su madre, sino también el corazón de Tomás. La casa amaneció con un silencio distinto, casi sagrado, como si el aire hubiera decidido caminar de puntillas para no perturbar lo que estaba a punto de revelarse. El viejo gato, ese viajero de pasos suaves y mirada antigua, había pasado la noche acurrucado junto a la caja donde Luna y su madre descansaban. Tomás lo observaba desde la mesa, con un café que se enfriaba sin que él reparara en ello. Había algo hipnótico en aquella escena, 3 vidas entrelazadas sin haber pronunciado una sola palabra. El tiempo parecía detenido, como esas fotografías que guardan la memoria de algo que no sabemos explicar pero intuimos profundamente. Cuando el sol comenzó a colorear la ventana, Luna despertó con un pequeño estremecimiento. Sus ojos verdes se abrieron despacio, como si el amanecer le hubiera susurrado que ya era seguro mirar el mundo otra vez. Al ver al gato viejo, se acercó sin miedo, guiada por una certeza dulce que solo los animales entienden. Se frotó contra él con un maullido suave, casi un suspiro. El viejo felino respondió con un ronroneo profundo, denso, un sonido que llevaba dentro la historia de muchas noches sin hogar. La madre de Luna se incorporó, y su mirada se encontró con la de él. Hubo allí algo que Tomás no supo nombrar, pero que lo llenó de un calor inesperado, reconocimiento. Como si fueran piezas separadas que finalmente regresaban al mismo rompecabezas. Entonces, eras tú, murmuró Tomás, sin saber de dónde venían esas palabras, pero sintiendo que eran verdaderas. El gato viejo apartó la vista hacia él. Era una mirada serena, sabia, casi humana. No necesitaba explicaciones, su regreso era la explicación. Tomás se agachó junto a ellos, y en ese movimiento algo en su pecho cedió. No era tristeza. Tampoco alegría. Era una mezcla rara de nostalgia y consuelo, como reencontrar un recuerdo que creías perdido. Fuiste tú quien las buscó, dijo en voz baja, casi temiendo romper el hechizo. Y ellas te esperaban. El gato apoyó la cabeza en la pata de la madre de Luna, y ella respondió con un lamido lento. No había duda. Aquel viejo felino era el padre que el camino había separado, el guardián cansado que había seguido los rastros de sus 2 pequeñas llamas hasta ese rincón de mundo donde la vida, por fin, dejaba de doler. Tomás sintió que algo en su interior se acomodaba. Como si aquella diminuta familia felina hubiera remendado una fisura que él cargaba desde joven. Una que ni siquiera sabía que existía. Pueden quedarse, dijo entonces, sin dramatismos, sin grandilocuencia. Era una decisión simple, pero tenía el peso de un cambio verdadero. Los 3 gatos lo miraron. No de manera coordinada, sino natural, como si hubieran sentido que esas palabras abrían una puerta más grande que la casa misma. Luna maulló, la madre ronroneó, y el padre, ese viejo peregrino de las sombras, inclinó la cabeza con una solemnidad que parecía un agradecimiento antiguo como la primera noche del mundo.
Tomás sonrió, una sonrisa tímida, recién nacida. Algo dentro de él comprendió que no estaba salvando a nadie. Eran ellos quienes lo estaban salvando a él. El sol entró por la ventana, y el día comenzó finalmente. Y en esa casa de adobe, perdida en el campo, 4 corazones, 2 humanos, 2 felinos, empezaron a latir al mismo ritmo. No era un final. Era un pequeño, luminoso comienzo. Un recordatorio silencioso de que, a veces, el amor llega con bigotes, cicatrices. Y una sabiduría mansa que te enseña a respirar de nuevo.